Hola a todos, soy el verdadero Super Wario Man y vengo a contar mi testimonio sobre todo el tiempo que he interactuado con Ken L. Wright en más de 10 años. Mi primer acercamiento con Ken L. Wright fue en su primera cuenta, la de Lauliet Wright o algo así se llamaba. Fue entre 2013 o 2012. Fue para defender a su amigo Doomcast, alias el de Rise of Discord, la persona a la cual, si no conocen a Discord, lo más relevante que ha hecho en el Doomverso no fue solo pelearse conmigo, sino que esta persona fue la que filtró ese dato de la almohada cumeada de Dumentio, porque Ken se lo dijo en privado a Discord y este Discord fue a abrir la boca y ese dato le llegó a Ocio. ¿Y cómo sé que fue Discord? Porque yo sí viví esa época, porque yo sí capté las indirectas, porque el de Rise of Discord a cada rato presumía de que tenía estudios de medicina o psicología, y de todos los amigos de Ken, ese era el único que estaba relacionado a eso en ese momento. Por eso sí me di cuenta. Me peleé con su amigo Discord en 2012 porque como que no aguantaba su personalidad, porque ya saben cómo son los amigos de Ken, se llevan insultándose entre ellos, y como yo no me llevaba así entre amigos, me enojé y por eso el Ken se empezó a meter en el pleito, porque el de Rise of Discord, Doomcast, era su amigo. Y para tener una excusa para meterse en el asunto, Ken hice yo un video de Pokémon, un top o algo así, y Ken me retó a jugar una pelea online de Pokémon, y todo fue para discutir si Chansey era mejor que Blissey, pero nunca me dio ningún argumento, solo me decía que lo era porque sí. Pero luego del juego se puso a alardear el Ken porque me fui de la partida como que rindiéndome, porque yo no sabía que ese usuario contra el que estaba jugando era Ken, porque el Ken nunca me dijo su username. De haber sabido que era él, yo nunca me habría salido de la partida. Ken luego empezó a insultarme primero, después de esa derrota, solo para perder el juego, solo por perder el juego. Si me hubiera dicho las razones, de que, ay, mira, este Pokémon es fuerte en competitivo, yo lo hubiera escuchado, pero no, él solo decía porque sí, y por eso me insultó o algo así. Yo tengo una versión de la historia, Ken tiene su versión de la historia de manera pública, todo lo relacionado al asunto. Él hizo un video loquendo titulado Poniendo la basura en su lugar. No sé si ese video todavía existe o si ya es los media, pero era un video insultándonos a mí, a Pokegir66, alias el Dr. Chibihouse, a Madriguera del Doc y a Ultra Retro Loquendero. En este último caso con el retro, Ken filtró una conversación privada de las mensajerías de YouTube, cuando todavía no dependías de Twitter o redes sociales externas para hablar en privado. El retro le escribió casi llorando en un mensaje. Ken no le importó y le hizo un video exponiéndolo y un recordatorio. Su pleito fue porque con el retro nada más se peleó solo porque se juntaba conmigo y porque el retro fue acosado por el amigo de Ken, el de Rise of Discord, porque el retro subió un episodio de una caricatura en su cuenta de Ultra Retro Toons. Era Tommy Jerry o no sé qué era, pero en ese entonces YouTube tenía la opción de anotaciones de video, que son como mensajes puestos encima del video ya subido.
Como el video fue grabado de Cartoon Network moderno de esa época, apareció una promoción en pantalla de Hora de Aventuras y el retro se puso a insultar a Hora de Aventuras porque no le gustaba. El The Rise of Discord se ofendió porque él le gustaba esa serie, lo insultó. El Discord le contó a Ken sobre el retro, que se metiera en el asunto del Power Ranger Mexican, y de ahí hicimos esa colaboración en que fue saboteada. Ken jodía a todos los usuarios de aquel entonces por igual. Para atrás. Es que del 2013 para atrás todos los jodía por igual. Fueran usuarios mayores de edad o no. Porque algo que no saben muchos cuando empezó el pleito del Ranger, el retro no solo tenía autismo, tenía entre 16 o 17 años en el 2013. ¿Cómo estoy tan seguro de eso? Porque el retro es más joven que yo por 2 años. Y no, en ese entonces, yo sé que, yo no sé qué pasó ahí, pero, no sé si fue Discord, Ken o Dumentio, pero uno de ellos fue de los primeros en hacer una tendencia muy tóxica y duró como 1 o 2 años seguidos, que actualmente sería algo que considerarían muchos funable o algo así. De que se ponían a decir la palabra autismo como insulto a cada rato, de que todo esto está muy autista, eres un pinche autista de mierda, a gente que nada que ver. Yo me, y todo eso duró 2 años. Yo me disculpé con Ken por todo el asunto del Ranger, aunque la verdad no se merecía tanto las disculpas. O no sé, porque yo también sí la cagué con el caso de Pokémon. No me acuerdo bien. Pero sí recuerdo de que ambos la cagamos. Yo por cómo me comporté y el Ken cómo se comportó. Ambos estuvimos igual. No fue hasta el 2014 que empecé a meterme en videollamadas, que la mayoría son los media, pero solo podía comunicarme con Loquendo porque no tenía micrófono. En mis primeras participaciones en llamadas fueron en canales externos que en mi propio canal. Todo el lapso de tiempo ocasionalmente me invitaban a llamadas, pero no eran cosas muy relevantes, por lo menos no conmigo, donde involucran a Ken. No sé si fue como en el 2017 o 2018 que empecé a tener más contacto con Ken, porque las plataformas de ese entonces eran Google Plus y el chat de YouTube en privado, pero no recuerdo si Ken lo tenía agregado. La mensajería del chat privado de Hangouts también pudo haber sido otra opción, no me acuerdo muy bien. O no sé, había un tercero que sí me metía en llamadas privadas o públicas con Ken. Pero ya, a lo más importante. Lo más relevante, por así decirlo, que tuve de acercamiento con Ken fue en el 2018 por el encerrón que me hizo contra el Ultra Retro y el Ocio. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué hizo eso Ken? Uno, porque por defender al Ultra Retro, porque para los que no se acuerden, en todo el 2014 y en todo el 2013, el Ken tenía muy protegido a Ultra Retro Loquendero. Él fue el que le sugirió crearse otro canal. Él le sugirió crearse Steven Mega Sandwich. Y la segunda razón fue porque el pendejo de Befalgaming un viejo enemigo del Ken, se metió al pleito del Ultra Retro. ¿Y por qué se metió al Befalgaming? Porque yo usé clips de su llamada con el Retro, ya saben, la de la frase de estúpido Usaname me caes mal.
En esa llamada, la parte que más me confundió, donde me acusaba a Ken, fue cuando me difamaron de supuestamente ser una multicuenta de un tal Irritación del Orto, una cuenta troll creada para molestar al Ocio. Yo no sé si existe o ya no existe, no sé si es la de 2016 o si fue otra, la verdad yo no sé. Yo estaba muy confundido con eso porque yo no tenía la menor idea de quién era esta persona, ni siquiera era ningún amigo conocido mío. Me acusaban de eso sin tener ninguna prueba. No sé si se referían a un tal alcachofo de la era de Lash. Solo digo que es esa persona porque lo dijo públicamente o no sé si me acuerdo bien del nombre. Pero el punto es de que esa persona era un random de internet, que pudo haber sido cualquiera o alguien sin nada de relevancia. Luego Ken se dio cuenta de que nunca fui amigo de Befalgami y al siguiente día Ken vino a disculparse conmigo. Sobre esa llamada, ¿por qué fue tanto tiempo los media? Yo nunca borré ese directo. Jamás. Me cerraron el canal completamente y todo lo que tenía adentro, todo lo que tenía subido se borró. Y como no era algo de mi interés, yo nunca almacené esa cosa. Lo que pasó fue porque como fue muy difícil de... ¿Cómo fue muy difícil de encontrar ese directo? Es que yo nunca lo hice privado, nunca lo borré ni no listado. Lo que pasa es de que el video seguía público, pero ¿qué hice? Lo shadowbaneé. ¿Y cómo lo shadowbaneé? Fue porque el título lo cambié por un solo carácter de así, no sé, un símbolo, lo de un punto, una coma. Cambié la miniatura por una imagen en gris para que pareciera que el video estaba bugueado. No le puse etiquetas ni descripción, le puse restricción de edad y así fue como se shadowbaneó ese directo durante años. De los pocos que lo recordaban, no sé qué pasó, pero fue como uno de los amigos del Plutonic, como el Gustavo, no sé quién, lo almacenó en Google Drive, lo revivió ese directo de manera reciente. Y sé que fueron ellos porque el Ocio decía que lo tenía almacenado, pero nunca lo resubió. Los meses pasaron, luego me metí a otra llamada donde estaba el Ocio, Ken y el Ultra Retro, pero esta vez hablando en buen plan. Y hasta me sugirieron una idea de hacer un proyecto donde yo iba a ser la voz de Shigechi en el Yoyos ya de manera de fandom y que el Ocio me iba a dirigir, pero al final ese proyecto nunca se hizo. Fue por falta de comunicación porque el único que tenía contacto directo con Ocio era el Ken. Por eso Ken subió un fandub editado a su canal porque eran audios hechos rápido donde me grabé yo solito, así sin ayuda de nadie. Pero estaba todo incompleto, habían loops mudos porque yo ya lo iba a hacer rápido. Ya cuando el proyecto se saboteó completamente fue cuando el Ocio me empezó a insultar, o no sé, cuando me empecé a pelear con él de nuevo en Twitter. En 2014 fue cuando Ken me invitó y me sugirió registrarme a Twitter. Ahí fue donde tuve un contacto más directo con Ken sin depender de terceros. Así fue como me llegó la invitación de las llamadas que hicimos en contra de Aether Aurerus y el Esquizo. Antes de esas llamadas muchos creerán que yo estaba súper sorprendido por lo de Aether o Esquizo, pero Ken y Ocio me pusieron en contexto en privado antes de empezar la llamada. Me dijeron de qué trataría y qué tenía que decir y de qué se tenía que hablar, pero
me compartieron una imagen grotesca, la del toro mamado sin censura. Era... Y todo lo que hablé fue mitad y mitad. Lo que ellos me dijeron que dijera y la mayoría fue fueron diálogos improvisados por mí. Pero aún si me hubieran manipulado para hacer esos directos, la verdad no cambia mucho porque nada de lo que ellos dijeron en esos directos no es mentira. Todo lo que los toros mamados de Aether son reales, al igual que las capturas del esquizo. Tanto que el esquizo tuvo que volver para admitirlo todo. La única vez que dizque me defendió Ken fue nada más para molestar a unos usuarios, para decir, ay, Warriors God, no insultas a Wario God o algo así, o a veces fue para que yo insultara a un tipo que era fan de Cuties en Twitter. Se peleó con Ken y como el Ken me vio peleándome con esa persona, el Ken me mandó unas capturas y unos enlaces de tweets para que se los echara en cara a esa persona. Nunca tuve ningún contacto directo con Ocio, solo le hablaba cuando el Ken me invitaba, lo invitaba, pero por problemas que tuvimos después Ocio y yo fueron por falta de comunicación, pero a pesar de eso, en una llamada privada todos se fueron y Ocio estaba solo conmigo en llamada privada y genuinamente me habló de manera respetuosa, no se puso a insultarme ni a restregarme en la cara lo de la llamada del debate, o sea, y eso que Ken no estaba presente y por eso mi respeto a Ocio sí fue subida por un tiempo, porque incluso lo defendí por lo de Lalo Garza y también lo defendí por lo del chiste de los taquis y las sodas. Pero lo de la colaboración que tuve con Ken para humillar a Peluchín, ahí sí fue un caso especial. El plan no fue organizado por Ken, fue otra persona. El plan era Ken entrar a la llamada a molestar a Peluchín porque así era la mejor forma de llamar la atención a los psiquiatras de Peluchín. Lo volvieron a internar 2 semanas al manicomio después de esa llamada. Si no lográbamos que la ley interviniera con Peluchín por lo que le hizo a sus gatos, mínimo lo volveríamos un lolcow de internet para toda su vida, porque imagínate que yo lo humille en vivo y luego que el Ken se meta, obviamente lo iba a dejar mal parado a Peluchín públicamente. El Ken al principio no quería entrar en esa llamada y como no quería, quise mejor hacerlo yo solo. A la media hora después, Ken se mete a la llamada a molestar a Peluchín y yo también lo hice para hacer ruido de manera pública. Ahora, el asunto de que si Ken me veía como un amigo, su bufón o su enemigo, la verdad ni yo mismo lo entiendo y es bastante ambiguo. Yo diría que lo hacía donde más le conviniera. Me veía como su amigo cuando hacíamos lo de Esquizo y Aether, porque él sabía que los amigos de Dumentio me veían como la burla y se les haría más humillante a esas personas que yo me metiera en contra de ellos, cosa que Ken confirmó públicamente. El Ken dijo que solo defiende a sus amigos como Mordo con cosas como ¿eres el papá de la licona? ¿Eres el papá de la licona? Defiende a Mordo porque es su amigo, pero al principio le dio la espalda porque se creyó las mentiras de las 6 horas de Randomware sin cuestionar nada. Yo, la verdad, nunca me dejé engañar por esa polémica. Yo siempre le creía a Mordo. Ken me veía como su bufón
cuando estaba en llamadas con sus amigos para que su círculo me insultara o me hiciera burla y él no hacía nada para impedirlo. Incluso Ken, yo le comenté que yo no me sentía cómodo en esas llamadas porque él no controla a sus invitados, no los silencia, no los amenaza con sacarlos de la llamada, no, que cada quien haga lo que se le dé la gana. Ese círculo de personas era muy tóxico porque siempre buscaban a alguien a agarrarse de su pendejo y el Ken siempre estaba en una postura de esto está aburrido, insúltense, hagan algo gracioso para divertir a la audiencia, que se rían, como si fueran niños de secundaria o no sé. Por esta razón dejé de participar en llamadas con Ken, por eso no participé en la llamada donde respondíamos a Randomware por sus difamaciones en contra de nosotros. Y es que no sé qué más decir aquí. O sea, y no solamente yo dejé de aparecer en las llamadas del Ken, sino de que otros que también entraban de manera recurrente, ya no entraban, como el treintañero, no es oveja, sino un tal Dark, que era alguien con un avatar de Splatoon, y el ultra retro. Él dejó de participar en los directos del Ken no por ocultar su identidad de misuser, fue porque el ultra retro también se lo pendejeaban en las videollamadas, tanto de que un amigo del Ken lo hizo llorar, y esto ocurrió relativamente reciente, como entre finales de 2018 o en 2019. El Ken me ve como su enemigo cuando yo me peleo con algún amigo suyo. Porque cuando yo me peleé con el Ocio en Twitter, hice un hilo insultando a Ocio porque en un directo donde habló de su situación, que borraría sus videos del canal o los privatizaría, es porque el Ocio me había insultado primero diciéndome pendejo. Y el Ken, en lugar de calmar al Ocio o decirle algo, solo le decía, ay, es que es mexicano, así se expresa. Yo, ¿por qué no me debería de sentir ofendido? Porque, o sea, yo no me ofendí solo porque me pendejeara el Ocio. Fue por la intención y el contexto en cómo lo decía. Me metió en el mismo saco donde estaban sus acosadores que le deseaban la muerte al Ocio. Únicamente el Ocio se puso así porque le dije que no era el indicado para hablar de doblajes de Sonic, porque él era alguien que no le gustaba o le interesaba la franquicia de Sonic, y como lo corregí diciéndole que Tails no era un personaje cobarde, hasta me tiraba indirectas en un video. Yo lo hice de corregirlo porque yo sí conocía la franquicia, pero o sea, imagínense, el Ocio poniéndose a insultar a varios terceros, luego me menciona a mí insultándome todo enojado y metiéndome en ese mismo saco. ¿Cómo creen que me tomaría esa acusación? ¿O cómo creen que no debería de considerarlo ataque personal? El Ocio se vino a disculpar, le pedí que cortara el clip donde me mencionaba, sí, por favor, y yo, como que por orgullo, resentimiento, no sé qué pasó, pero el Ocio no quiso, y a la mitad de la conversación del Ocio en su Twitter de Sammy Toms, que me bloquea a media conversación sin que yo terminara de hablar. Y eso que yo no estaba insultando a Ocio durante la conversación civilizada, yo le estaba hablando en buen plan. Luego me desbloquea para volverme a hablar y luego me vuelve a bloquear. Todo ese problema fue por falta de comunicación, como ya lo había dicho antes.
Si me hubiera dicho el ocio decía de que yo lo insultaba o que minorizaba sus opiniones de doblaje, pero oye, si te molestaba eso, pudimos haber arreglado este asunto en privado. Y yo me hubiera disculpado por esas cosas y digo, ya, no lo vuelvo a hacer, pero no, directamente se fue a los insultos en un stream público, no me habló nunca. Pero lo peor del asunto es de que yo sí sentí genuinamente lástima porque imagínate que me habló en privado de manera civilizada y luego que me trate así. Por eso yo me sentí indignado y por eso hice el hilo en contra del ocio, que rápidamente lo borré, pero él seguía resentido conmigo incluso cuando yo me fui. Pero, ¿qué tiene que ver Ken? Que no hizo absolutamente nada para calmar la situación, ni para calmar a Ocio, ni para calmarme a mí. O sea, cada quien a su suerte. Actualmente este asunto me da igual, no estoy enojado ni resentido con ninguno de los dos, solo que ya no quiero interactuar con ninguno de los dos porque ya no quiero tener problemas porque aunque yo los tenga como amigos, yo sé que esta gente son bastante problemática por naturaleza, por eso prefiero distanciarme y digo, ¿saben qué? Ya mueren y ahí muere el asunto y cada quien por su lado ya, pero ya no les voy a dirigir la palabra. Y no solo Ken defendió al ocio, también defendió a Oveja. No sé qué propósito tenía, porque que yo tengo entendido, hasta el Oveja odia a Ken y Ken él mismo se burla de Oveja muchas veces, creando el meme de soy el asesino de asesinos, imitando la voz de la Oveja. O sea, dice que hizo eso en su discusión del Doom. Dijo que lo hizo para que me dejaran de insultar los fans de Dumentio, pero igual me iban a insultar y a seguir odiando por meterme en el asunto de Esquizo. Ahí está el Calcifer, yo nunca le hice nada a esta persona, yo ni lo ubicaba y ya me insultaba con cosas del debate del ocio. Por eso, como que lo agarraba de burla la Oveja también, por eso. Por eso yo no confiaba en la palabra de Ken de que, ay, Oveja nunca te hizo nada. ¿Cómo estás tan seguro? ¿Te viste todos los streams? Pero independientemente de eso, todo lo que le dije a Oveja, la mayoría era lo más inofensivo y aún así el Ken se ponía a defenderlo. O sea, cosas como Free Fire, 31 años, era lo más inofensivo que le podías decir a la Oveja. Lo más inofensivo. Nunca dije cosas fuertes de él. O si los dije, no sé bajo qué contexto lo haría. Pero yo diría que Ken defendió a Oveja más porque le dije insultos de 31 años Free Fire para molestar a Dumentio. Y como el Ken tiene la misma edad o hasta mayor que la Oveja, le cayó la pedrada. Y recuerdan que muchos le echaban en cara a los pendejos de Llena Blanca y Scruffy de que amenazaban gente en nombre de Ken, de que les daría protección. Pues un usuario hizo exactamente lo mismo y fue el Ultra Retroloquendero. Me peleé con él en Twitter como en el 2020 y tantos, no sé cuál año fue, pero yo insulté al Retro porque él no cumplió el trato de que nadie se iba a hablar mal del otro. El Retro me contactó en privado y me decía de que si yo le hacía un video dedicado enteramente a él, el Ken se metería en el asunto. Y me amenazó con Ken. O sea, digo, o sea, yo ya me disculpé con el Ultra Retro y ya si me aceptó las disculpas o no, eso ya no importa.
pero sabían que mi pelea con Plutón y Clown pudo haber sucedido incluso desde mucho antes, por un malentendido. El Ken nos llamó en una videollamada privada para calmarnos. Después de eso, el Ken ya nunca lo volvió a hacer. El Ken, yo creí que en mi asunto se mantendría neutro, pero todo lo contrario. Ken no solo no me ayudaba, sino que directamente se burlaba de mí, como que les daba cuerda a las personas que se metían en mi asunto sin importarle, a sabiendas de que sus propios amigos eran los que iniciaron mi asunto a finales del año pasado y que el Dumpposting me doxió la cara y el nombre. Tampoco le dijo el Ken nada a Jerry y al Jerry yo no le hice nada. A lo mucho usan una captura mal sacada de contexto de manera maliciosa para meterle cizaña al Jerry para que se pelee conmigo de algo que ya llevaba años que ya no sostenía, pero por eso me retracté de eso y lo quité. Pero estas personas lo almacenaron. El Jerry nunca mencionó nada de ese asunto y aún así se metió para quedar bien con su audiencia o jalar visitas, no sé por qué, pero todo eso que hizo Jerry lo hizo sin importarle que yo le comentaba de manera respetuosa y le daba rights a sus streams de Twitch. Yo nunca me puse a insultar a Jerry en mis directos. O sea, yo nunca le dije cosas al Jerry de que hago un directo, digo algo como, ay, Jerry me cae mal, ay, es que Jerry es odioso o algo así. Nunca, y para que una hora después vaya a jugar a Among Us con él o comentarle algo de manera amistosa y falsa. Yo jamás hice eso. La verdad, yo siempre fui respetuoso con Jerry. Y más desde que sacó todo eso del Dumentio del servidor. Si hice algo que le ofendió a Jerry, pues me disculpo con él, pero ya no quiero problemas. Y Ken nunca le dijo nada a Jerry a pesar de que se hablaba con él, sino que al contrario, no solo no le dijo nada al Jerry, sino de que Ken, cuando filtró la voz de mi padre en una videollamada, lo hizo en presencia del Jerry. De aquí el contexto de eso de el Wario Padre. Fue en una llamada de 2014 o 2015, no sé en qué canal fue, si el del Sunset o el Ferb. Ese video era Los Media porque el canal donde se grabó se cerró, luego se reactivó y se recuperó. Luego se lo pasaron a un usuario que lo resubió como no enlistado. Y qué casualidad que se hiciera público solo porque el Ken se habló con esas personas para filtrar el audio de la voz de mi padre. Y yo me pregunto, ¿cuáles eran las verdaderas intenciones de Ken? Y más sabiendas de que cuando hizo eso de filtrar la voz de mi padre, yo ya no estaba presente para defenderme, porque yo ya me había retirado. Llevo años sin vivir con mi padre. La verdad no sé por qué me echan en cara eso, ni que fuera huérfano. No sé si Ken seguía resentido conmigo por delatarlo con Randomware de que... Y eso fue por un accidente, porque yo dije que el Ken era testigo de grabar el raid que hizo Mordo o uno de sus amigos solo porque Mordo me lo dijo. En esa ocasión, yo lo dije para aclararle la situación de Mordo porque yo sí le cuestionaba cosas al Randomware porque se me hacían muy sospechosas las acusaciones, como que algo no me cuadraba. O sea, yo traté con respeto al Randomware y ya vimos la mierda de persona que resultó ser al final. Yo me disculpé con Ken por todo ese asunto, pero
La culpa, más que ser mía, también es culpa del pinche narizón malicioso por hacer público una conversación privada. Yo no sé, yo no sé si debería de estar resentido el Ken conmigo por ese asunto. Yo me disculpé por eso. Cuando cuando todo eso salió público, inmediatamente el Ken me habló y yo me tuve que disculpar con él. No sé por qué debería estar resentido. Pero después de mi retiro, vi que el Ken hizo un tweet rogándome de que regresara en su Royal Rumble de 2023. Ya saben, una llamada donde todos se empiezan a insultar y a decir estupideces para divertir a la audiencia. Y yo me pregunto, ¿yo para qué querría regresar de mi retiro para cosas como esas? Yo cuando vi ese tweet, no sé qué decir, pero que sabiendas de mi situación, que me había doxeado el dumpposting y después de haber filtrado la voz de mi padre, no sé con qué descaro se le ocurre andarme pidiendo eso si él nunca hizo nada para ayudarme y mantenerme en Twitter. Yo, yo me meto a directos, y yo no sé si lo dije, pero lo digo ahora. Me meto a directos de otras personas para pasármela bien, no para que otros me agarren de su pendejo. Unos dirán que Ken no tiene la obligación de defenderme o que no me victimicen o me blanqueen porque yo hice cosas malas. Y sí, yo sé que hice cosas malas, las hice, las admití todas, me disculpé con todos los que fueran necesarios. Pero independientemente de lo malo que yo haya hecho, esas cosas de mi asunto de finales del año pasado no tenían nada que ver con Kennel Ride. Gente que dice cosas como estas para, no sé, no sé qué propósito tienen, pero, o sea, lo hacen por ser justicieros de la moral, para llevarle la contraria a otros que me defendieron solo porque se pelearon o porque siguen resentidos conmigo. Pero si tanto Ken me quería en su Royal Rumble, ¿por qué no hizo nada para ayudarme? Eso me sigo preguntando. Y unos pueden decir que el Ken se disculpó con mucha gente con la que se peleó, pero si Ken, estás viendo esto, solo te diré una cosa. ¿Tú crees que una disculpa va a borrar del internet la voz de mi papá? ¿Crees que va a borrar el encerrón que me hiciste con el ocio solo para defender al ultra retro? Y no digo esto con resentimiento, sino para que quede bajo su conciencia. En resumen, todo esto, ¿a qué quiero llegar? Que Ken nunca me vio como un amigo, o si lo hace, lo hacía para cuando le conviniera para molestar a otros. Por eso no me defendió de mi asunto con el círculo de Plutón y Clown y el Sareption. Él me veía más como su bufón. Me metía a sus llamadas solo porque mi voz es chistosa. Sé que ya han doxeado a Ken, lo han hackeado. Solo espero que no vandalicen la casa de su madre. Ya esto es todo lo que tengo que decir con Ken, de Ken. No estoy enojado ni resentido con Ken, me siento indiferente, no me alegra ni me enoja lo que le hayan hecho. Por eso tengo que... Y es que solo vine a decir mi experiencia con él y decir toda la verdad sobre lo que tengo de él. Nunca filtré nada turbio porque yo sé que Ken no, o sea, según lo que tengo entendido, ya si le encuentran otras cosas, yo no sé qué decir porque eso ya no es asunto mío. Así que me despido.